Marinés Fernández, bueno, nuevamente muchas gracias por estar. Estamos recontra preparadas, ¿sí? Ahí re preparadas, ¿sí? Para la clase de hoy hemos hecho toda la tarea. El sábado estuvimos en la presentación de este libro de Marinés. Marinés Fernández, para aquellos que no la conozcan, es una historiadora, una gran historiadora, que en sus últimos trabajos, pues tiene una publicación súper vasta, se dedica a la historia de mujeres trabajadoras y no trabajadoras, es decir, mujeres. Y en este último trabajo interesante, muy interesante, hace historia de género. Así que, bueno, la estábamos incitando para que vaya por ahí y en este trabajo lo hace. Es un trabajo precioso, precioso. Me hizo acordar, Marinés, te lo quiero decir, yo lo leí hace un tiempo para prologarlo. Ahora que lo tengo en papel, lo fui chusmeando, leyendo y me aboqué a leer el momento 4, ¿sí? Porque así está dividido en momentos, como en olas, ¿sí? Tiene cierta, así, movimiento el texto. Me hizo acordar, Marinés, a un historiador, la prosa, un historiador que a mí me gusta mucho. Yo lo estaba leyendo y decía, esto es Ronald Fraser. Ronald Fraser es un gran historiador social, un gran historiador oral. En sus textos focaliza mucho el ambiente, ¿sí? Del momento, ¿no? Mucho el ambiente. Eso es historizar. Bueno, el trabajo María Inés lo cumple, ¿no? Ella en el momento 4 habla de qué van las mujeres en ese momento de la historia de Latinoamérica, ¿no? Intentamos nosotras hacer actividades para visibilizar nuestro trabajo y el tuyo le da un vuelo precioso. El libro es una belleza, ¿no? El diseño, como siempre, todos los libros de Marinés tienen un diseño muy lindo y la prosa de Marinés también es muy atrapante. Buenas tardes. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Mariana, por la invitación. Eh, Decir algo que tiene que ver con la grieta es que la grieta se da desde españoles y nativos, desde rosistas y, antirrosistas, de conservadores liberales, de peronistas antiperonistas. Eso de entrada tenemos que saber y tenerlo bien clarito. Por otro lado, la historia de lo que sucede entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Entonces ahí está, entre esos dos y las consecuencias de los dos momentos, está la crisis del 29 y el periodo del 30. Y algo muy para nosotros muy común, porque a través de la crisis del 30 en Europa eh, eh, va a surgir como moneda estable el dólar. Entonces, este dólar, por cada país va a tener su moneda y por este dólar van a tener que devaluar o sobrevaluar sus monedas. Y ahí viene el problema de Alemania, de Italia, de España y de todos los países que estuvo nombrando Mariana y algunos otros más. Por lo tanto, lo que nosotros vivimos no es nuevo y lo que nosotros hablamos tampoco es nuevo. En este momento nos pasa algo similar y vamos a ver dónde acabamos. Pero esta es otra historia. Con respecto a lo que a mí me toca hoy, es una personalidad muy interesante que fue elegida de alguna manera, propuesta por mí, pero elegida por Mariana y Andrea. Estuve siempre, creo, en las clases de ellas, cada vez que dan la materia, hablando de Eva Perón, sobre Eva Perón, su aspecto político, social, incluso de género, hemos llegado a hablar y acordar. Eh, pero en este momento nos pareció interesante ver como la contrapartida de otra mujer frente a Eva. Victoria Ramona, Victoria, Epifanía, Rufina Ocampo. ¿Mm? Ese era el nombre, más conocida como Victoria Ocampo, que nace un 7 de abril de 1890. Con lo cual,
de 1890 a 1979, que muere, atraviesa un periodo muy largo de nuestra historia argentina, ¿m? Con todos los vaivenes que ha tenido. Nació en Buenos Aires y en realidad se la reconoce, se la recuerda como escritora, intelectual, ensayista, traductora, mecenas y editora. Pertenecía a una familia aristocrática, nunca trabajó, nunca percibió tampoco ningún salario de sus ediciones que alguna vez hizo, y su principal, porque la familia así podía solventarla, su primer idioma fue el francés. Desde muy joven viaja a París y a Inglaterra y reafirma su idioma francés y el inglés. Como tercera lengua, el castellano o el español. Me parece interesante saber de dónde viene esta mujer, ¿no es cierto? Ya que sabemos también de dónde vienen otras mujeres. Y la historia, o la familia, o campo, desciende de un paje gallego de Isabel la Católica, uno de los primeros habitantes de la isla de Santo Domingo. Entre sus abuelos y tatarabuelos tuvo relaciones con José Hernández, que provenía de una parte de la familia de parte paterna, y también de un caudillo de Perú y de un fundador y colonizador como Domingo Martínez de Irala, ¿no es cierto?, que fue uno de los representantes más importantes de las corrientes colonizadoras. También fue la familia amiga de Sarmiento, mantenían una fluida, digamos, fluidas visitas y fluidos comentarios entre ellos cuando se reunían. Uno de sus abuelos, además, estuvo muy relacionado con un episodio que marcó mucho la vida de nuestra colonia y de la época independentista, porque es el causante de la muerte de Felicitas Guerrero. Felicitas Guerrero fue una importantísima dama de la sociedad, muy joven, que va a ser muerta justamente por uno de los tíos abuelos de Victoria. Victoria siempre decía que su padre era el que sentía o el que imponía el sentido de la honestidad, mientras que su madre era la que imponía las líneas o normas de vida para la familia. Victoria, durante su infancia, desarrolló un gran cariño por una tía abuela, pero ese cariño que tuvo en un momento le hace una crítica muy fuerte cuando encuentra que su tía abuela tenía un anillo que le había regalado su marido, que decía: sos de mi posesión, un anillo de oro, que la abuela llevaba con mucho orgullo. Eso le cae muy mal a Victoria, y a partir del momento que ella ve ese anillo en la tía abuela, dice que ella no está de acuerdo con eso y que su vida va a ser de otra manera. O sea que allí, desde muy joven, ya la vemos y se va pintando cómo es su figura. Estudia piano, dibujo, poesía, idiomas, literatura, Oriente, de Oriente, clásica, griega, etcétera, ¿no? En Europa, junto a sus padres. Siempre tuvo institutrices que la guiaron en la educación. En una oportunidad de esos viajes, alrededor de 1900, si no recuerdo mal, 1910, una de sus hermanas, Clara, muere de una diabetes infantil. Y eso a ella la deprime mucho durante un tiempo bastante prolongado. Quiero informar también que eran 6 hermanas, y otra de sus hermanas, a la que ella admiraba profundamente, es Silvina Ocampo, ¿no es cierto?, la esposa de Mujica Núñez. Los nombro porque después en algún momento los voy a volver a nombrar. Se hace muy amiga, cuando vuelve de ese viaje, de Delfina Bunge. Ustedes fíjense los nombres que yo voy marcando, son todos de la oligarquía, son todos de la sociedad.
Victoria enviaba a Delfina, que se hace muy, muy amiga, como les digo, cartas todas las semanas, y era como que ella necesitaba apoyarse en alguien, era mayor, Delfina, unos 12, alrededor de 12, 15 años más, y le contaba sus cuestiones personales. Y ahí es donde le cuenta lo del anillo y le dice que ella no es que sea, que esté en contra del matrimonio, pero que tiene que ser un matrimonio abierto, un matrimonio libre, con tan solo 25 años. Y decía esto. Ese matrimonio, entonces, lo va a cristalizar en dos momentos de su vida. Se casa con dos personas diferentes. Pero, previo a eso, ella no se siente muy, muy querida ni muy, digamos, contenida con Delfina, porque Delfina en 1912 se casa y es como que cortan esta relación de las cartas, ¿no es cierto? Bueno, en realidad eh, se, podríamos decir que Victoria eh, cumple su deseo de casarse y se casa con Luis Bernardo de Estrada, que todos lo apodaban Mónaco, ¿no? Era de una familia patricia, muy católica y muy conservadora. Digamos que ya ahí no vemos la situación como que pueda tener una larga vida. Se conocen en un partido de tenis y se empiezan a frecuentar, pertenecer y quedar ligada en forma pasiva a la persona, ¿no es cierto?, que fuera su marido. Le dura muy poco cuando van a un viaje a Europa, nuevamente con su marido, conoce en ese viaje, en Roma específicamente, a quien, la persona de quien ella se enamora. Era también de la alta sociedad y era el primo de su primer marido, Julián Martínez, un diplomático, 15 años mayor que ella, y se siente deslumbrada. Ella todo lo manifestaba a través de sus cartas. Entonces ella lo que escribe dice, se sintió deslumbrada y temió no verlo más. Entonces en una carta escribe a Delfina: en el momento en que lo vi de lejos, su presencia me invadió. Miraba mi boca como si mi boca fueran mis ojos. Duró un siglo, es decir, un segundo. Nos dimos la mano. La arquitectura de la cara era de una sorprendente belleza. Cuando lo conoce Manuel Mujica Lainez, que era el amigo y cuñado, por supuesto, el esposo de Silvina Ocampo, comentó entre los amigos que era un tipo estupendo, el hombre más buen mozo de la época. O sea, se ve que era un hermoso hombre porque lo dice otro hombre. Entre Martínez, por supuesto, y Estrada empieza una antipatía y unos celos recíprocos, ¿no? Sin embargo, Victoria en ese viaje logra convencer a su marido de invitarlo a algunos eventos culturales a los que él concurre. Pero bueno, eso fue quizás la chispa que desata toda la cuestión, ¿no es cierto? Y en realidad esto empieza a dar muchas sabidurías, habladurías, porque los ven más juntos a Martínez y a Ocampo que a Mónaco y Ocampo. Entonces, en 1920 se van a radicar un tiempo en Mar del Plata, que era otra de las casas que Victoria tenía, la familia de Victoria tenía, y van a convivir allí durante 2 meses hasta que se separan. La relación con Martínez termina bien, estuvieron juntos 13 años. Y quiero decir algo, que ella pide el divorcio, la separación, que recién le llega en 1922, no en el 24, sino en el 22. Esos 13 años que convivieron, se separan y finalmente al separarse, recién se van a volver a escribir en el 39 con Martínez.
Y él le dice en una carta a ella: mis sentimientos hacia ti no tienen nombre. Tu recuerdo está en todo lo que alienta y en todo lo que amo. O sea que había habido realmente un primer flechazo y un amor de ambos, ¿no? De ambos. Desde su juventud, esta mujer, que no estaba en la política, ¿no es cierto? Porque no estaba en la política, tampoco militaba, sino que oficiaba de anfitriona y oficiaba eh, de filántropa también, ¿no? Y fue una mecenas. Casi muy parecida en otro momento de la historia a Mariquita Sánchez de Thompson. ¿Mm? Bien, desde su juventud participó, sin embargo, a pesar de no estar en la política, en manifestaciones de movimientos feministas, intelectuales y antifascistas argentinos. Sus comienzos literarios, y acá tengo que hacer una gran aclaración, una importante aclaración, se unen a la llegada de Ortega y Gasset, de José Ortega y Gasset, español, a Argentina. Eh, en muy, hace muy poco tiempo tuve ocasión de estar en la Rural, donde la que escribe justamente lo que yo después les voy a mostrar, eh, Marta Campomar, escribe las cartas, ¿no es cierto? Un primer tomo, porque están preparando otro, entre 1916 y 1950, que mantuvieron Ortega y, y Victoria. La llegada de Ortega entonces a Argentina y su consiguiente amistad motivó el perfeccionamiento de Ocampo en su castellano. En el lapso de 25 años fueron 51 cartas las que se mandaron, y si bien ella sentía una gran tranquilidad y estaba, digamos, a sus anchas en la redacción en francés, por muchos críticos fue catalogada de extranjerizante por algunos grupos de izquierda y nacionalistas, lo que lo obligó, por supuesto con el tiempo, a adaptarse a la redacción, digamos, hispana castellana. Hacia 1917, Ricardo Guiraldes, publica un libro llamado Jamaica, cuyo personaje protagónico es Clara Ordóñez, que está inspirado en la propia Ocampo. Es el personaje de Clara, que transcurre la misma niñez que ella, como así también un matrimonio doble, como tuvo ella, y Guiraldes le pide autorización para poder incluir en su novela, esta Jamaica, una de sus tantas cartas. Hacia esa época, estamos en el 20, ella se empieza a identificar con Dante. No olviden ustedes que ella vivía en Argentina, pero hacía muchísimos viajes a Europa. Es decir, bueno, a Italia, a Francia, a Inglaterra, esos son los 3 países, y a España, son los 4 países que más visita. Y se siente identificada con Dante, y entonces empieza a escribir, y hay un escrito muy interesante que se llama Yo vivía a Dante. ¿Quién le publica a Victoria? Para que ustedes vayan uniendo todo el panorama, La Nación. La Nación le publicaba, y hay una publicación justamente entre el 20 y el 21 del canto 14 del Purgatorio, ¿no? Del Dante, donde ahí ella empieza a mencionar y hablar, hace un atisbo de las desigualdades que existen entre los seres humanos. Hay algo que marca de alguna manera ese aspecto literario, y es justamente cuando Ortega se va, regresa a España, en el 24, antes de irse, Ortega le publica su primer libro, ¿no? El primer libro de ella, que es de Francesca a Beatrice, pero no lo hacen en una revista que luego vamos a mencionar, lo hace verdaderamente en la revista de Occidente que él manejaba. De la publicación de este hermosísimo epílogo que le hace Ortega
a Victoria, surgen algunas críticas, algunas favorables y otras no tanto, ¿no es cierto? Por ejemplo, Paul Grusac dice de ella que muestra ahí toda la pedantería que tiene. Eh, Hasta 1930, para ubicarnos ya en la época también, todas sus notas eran escritas en francés y luego fueron traducidas. Su amistad con Ortega, como dije antes, la incita a que empiece a escribir en castellano, en español, y él la apoda la Gioconda de las Pampas. Cuando hay un episodio bastante feo en realidad, cuando Ortega le comenta a una amiga de ambos que ella que era una pena que se hubiera encaprichado con un hombre, refiriéndose a Julián Martínez, que no era de la altura de su intelectualidad. Y ahí es cuando se produce el primer quiebre entre Ortega y ella y se dejan de escribir. Y ella dice: dejé de escribirle totalmente, pero perder a Ortega era perder el único punto de apoyo serio que tenía en el mundo maravilloso de la literatura, donde aspiraba yo a entrar. Bueno, Ortega viene 3 veces a Argentina, primero en el 16, después en el 28 y después en el 36. La amistad entre ambos se retoma, digamos, vuelve en el 28, y Victoria reanuda, ¿no? Eh, su correspondencia con él. En ese año, a partir de ese año y de esa década, se contacta con exponentes de la literatura. Ella se contacta con exponentes de la literatura y el ámbito intelectual. Y va a ser alentada por Waldo Frank, que es un escritor norteamericano, Eduardo Machea, y es ahí en el 1931, en que funda la editora y funda la revista y la editorial Sur, que promueve obras literarias de escritores de toda índole, nacionales, internacionales. Allí encontramos a Borges, encontramos a Sábato, a Silvina Ocampo, su hermana, a Alejandra Pizarnik, Adorno, a Bioy Casares y a Virginia Woolf, entre otras, ¿no es cierto?, que ella admiraba profundamente y quería llegar a escribir, lo dice en varias de sus cartas, como escribía Virginia. También a Heidegger, ¿no es cierto?, hasta el cese parcial de la revista en 1971. En estos años en que ella funda la revista, realiza para esa revista y para la editorial esfuerzos sin precedentes. Para esto mantiene una nutridísima correspondencia, no solamente con Ortega, sino con escritores de la talla como Tagore, como el conde Keyserling, bueno, como Waldo Frank, entre otros. Lo que nota Victoria con Ortega, o lo mejor dicho, lo que Ortega dice de cómo ve al país, Victoria lo toma de muy buen grado, a pesar de que tiene muchas críticas. En principio, cuando viene en el 28, él afirma lo que es la Argentina. Él ve a Argentina como un país en crecimiento, como un país que tiene mucho por hacer y mucho por progresar. Lo ve con riquezas, con capitales, pero capitales de gente, ¿no es cierto?, de personas, de mucho trabajo por hacer, que se hace y que se debe hacer, ¿no es cierto? Y él lo dice a viva voz. Y esto, en la crítica, en el mundillo intelectual, a algunos no les cae muy bien. Bueno, entre sus obras, pero ella lo apoya totalmente. Entre sus libros existe correspondencia, testimonios, que son 10 tomos, Tagores en las barrancas de San Isidro, La laguna de los nenúfares, que la lleva a fundar en 1936 la Unión Argentina de Mujeres, UAM.
que se crea con el objetivo de defender los derechos civiles de las mujeres, ella como vicepresidenta, y como presidenta, perdón, y como vicepresidenta Martínez Guerrero. En 1941, ya estamos en una década después de los 30, se instala en su residencia de Villocampo, que hoy pertenece a la UNESCO, y ahí es donde digamos, se concentra lo más top, por así decirlo, de las figuras a nivel internacional. Como dije antes, no solamente está Tagore, sino Albert Camus, Graham Greene, Igor Stravinsky, entre otros, ¿no es cierto? Por nombrar algunos. E Indira Gandhi también tiene una nutrida correspondencia con Indira Gandhi, que la invita a nuestro país, ¿no es cierto?, en ese momento. Es la única latinoamericana en una de las sesiones de los juicios de Nuremberg, porque ella en el 36 va a Europa, va a Alemania, ahí es donde conoce al conde de Kaiserling, como le decía recién, y milita en la oposición al peronismo. Por lo cual fue arrestada durante 26 días en el año 1953. Y ella dice, en una de sus cartas, que aprendió mucho, aprendió a ver cómo se vivía en ese ambiente y qué era lo que se podía esperar y quiénes podían llegar en función de ayuda, ¿no es cierto? ¿Quiénes eran amigos y quiénes no? En una palabra, para hacerlo en criollo. Bueno, pero como filántropa, como dije antes, donó durante la Segunda Guerra Mundial, de 39 al 45, como lo dijo ya Mariana, 3 toneladas de alimento, ropa, hacia muchos países ocupados por el eje, especialmente a Francia. Fue presidenta del Fondo Nacional de las Artes desde 1958 a 1973, y eso le valió muchos doctorados honoris causa otorgados por varias universidades a nivel internacional y muchos premios y condecoraciones ya de Francia, de Italia, del Reino Unido también, y el premio María Mors Cabot, otorgado en 1965 por la Universidad de Columbia. La Universidad de Harvard la hace doctora honoris causa en el 67, en el 68 la Universidad de la India le confiere el mismo título, y en 1977 se convierte en la primera mujer elegida miembro de la Academia Argentina de Letras. Moriría 2 años más tarde, en el 79, en enero del 79. ¿Qué podemos decir de su personalidad, su carácter y espiritualidad? Sebrelli, que es un historiador también y un escritor, manifestó: Victoria Ocampo era una oligarca, pero no todas las oligarcas fueron como ella. En tiempos en que las mujeres tejían, bordaban, iban a misa con los ojos mirando al suelo, Victoria quería ser actriz. Escribía obras de teatro. Se bañaba en las playas de Mar del Plata, montaba a caballo, bailaba tangos, fumaba, manejaba autos y, por supuesto, se declaraba atea. A pesar de sus diferencias ideológicas, el político Arturo Jauretche le reconoció varios méritos y valores, más que nada por su sentido del humor. Sara Facio, que también recogí de la fotógrafa, dice algo: era muy graciosa y muy suelta para hablar, físicamente imponente, medía 1,72 m, alta, grande, muy libre para vestirse, usaba trajes sueltos, le gustaba ser natural e independiente. Toda su vida la vivió así, en forma independiente. Dijo lo que quiso, hizo lo que quiso, estuvo con quien quiso y escribió también lo que quiso. En la década de 1960, sus exóticos anteojos los usaba porque padecía ya miopía, de cristales verde oscuro, con armazón color marfil, habían sido fabricados en la década del 40 en una óptica neoyorquina, Luben, que se convirtieron en un distintivo de su estilo personal. No había otro que no fuera ella con esos anteojos. Ocampo era conocida por sus ocurrencias y su irascibilidad. La biografía que escribe María Esther Vázquez relata algo que lo voy a hacer muy cortito, no lo voy a leer. En uno de los viajes en Inglaterra había quedado fascinada por los Beatles
y trae una peluca. En la reunión en su casa están los que están siempre, Bioy Casares, Silvina, Ocampo y Borges. Y no para hasta que le hace colocar la peluca a Borges. Yo no me quiero imaginar lo que debe haber sucedido allí. Él se niega con pasión, pero es tanta la insistencia que en un tiro y afloja las voces de ambos se elevan, ¿no? Y ella le dice, pero che, usted, con lo empacado que es, nunca va a llegar a nada. A Borges se lo dice. Bueno, era de tendencia autoritaria, irascible, fue una gran humanista, fue una mecenas, como dije antes, ayudó a mucha gente, fue una mujer sensible de todas formas y generosa en el ámbito de la cultura, fue una verdadera mecenas. Y Borges, que no le tenía demasiada simpatía, dijo de ella, que ella educó a su país y a su continente. Admiradora de Mahatma Gandhi, de Lawrence de Arabia, sus preferencias musicales, era toda una paqueta, como diríamos, ¿no es cierto? Fueron Chopin y Debussy. Se quejó de múltiples oportunidades de su incapacidad para la creatividad y su biógrafa, María Esther Vázquez, dice que tenía celos de su hermana Silvina, que escribía muy bien, evidentemente mejor que ella, aparte era escritora, y tenía muchos celos en realidad. Y hay algo que me gustaría leerlo, que señaló en su momento la reconocida periodista Magdalena Ruiz Guiñazú. Ustedes ubíquense en lo que yo estoy diciendo y quiénes son los que hablaron de ella, ¿no es cierto? Fíjense la clase social a la que pertenecían, pero es así, otros no hablaron de ella y si hablaron fue para criticarla, a veces infundadamente. Pero Magdalena Ruiz Guiñazú en su momento dijo, un año antes de fallecer Magdalena, la gente decía que Victoria tenía celos de la capacidad literaria y poética de su hermana menor, pero es ella quien publica el primer libro de Silvina en la Editorial Sur. Le escribe un prólogo maravilloso, pero muy duro. De hecho, en ese prólogo señala la distancia tremenda que había entre ellas. Hay otra cuestión también que me quiero referir muy brevemente, que es la relación con la Iglesia. A pesar de que fue inculcada en un ámbito religioso y demás, fue declinando desde su primera comunión y en los comienzos de la adolescencia más aún. En una carta a Delfina le decía, si existe Dios, ¿por qué es tan cruel? Admitió sentirse vacía y manifestó, no se me había ocurrido pensar que aquel Dios de mi niñez, único testigo y confidente de mis amores y mis miedos, no tenía por qué proporcionarme seres perfectos y maravillosos, puesto que yo no era lo uno ni lo otro. Describía un Dios vengador, pero ella creía, a pesar de todo, en un Dios comprensivo y tolerante, del que tanto habían hablado Gandhi en su momento y Tagore. Si pensamos cómo fue recordada o cómo es recordada Victoria, podemos reflejarlo a través de una obra teatral de 1986 bajo la dirección de Mónica Botino, donde se reencuentra un encuentro imaginario con su antagonista, es decir, Victoria y Eva, o Eva y Victoria, así es el nombre. Y hubo otras muchas más, ¿no es cierto? Pero lo que me parece que tendría que quedar como algo muy importante, acá, como dije, miembro de la Academia Argentina de Letras, una de las principales figuras femeninas por la lucha de las causas de la mujer, al impedir la reforma de la ley 11.357, que en cierta forma, Mariana, no la nombraste como ley, pero lo diste a entender, que era la Ley de Derechos Civiles de la Mujer, su artículo 5º y su artículo 6º. Los bienes propios de la mujer y los bienes gananciales que ella adquiera no responden por las deudas del marido, ni los bienes propios del marido y los gananciales que él administre responden por las deudas de la mujer. Y el artículo 6º, un cónyuge solo responde con los frutos de sus bienes propios y con los frutos de los bienes gananciales que administre, por las obligaciones contraídas por el otro
cuando sean contraídas para atender las necesidades del hogar, para la educación de los hijos o para la conservación de los bienes comunes. Como directora de Sur, difundió, como dije antes, las obras de Borges, de Cortázar, le dieron un premio Nobel de literatura, que se llama el premio Gabriela Mistral, y un retrato suyo está en la Casa Rosada, cuando se inaugura en 2009, y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo inaugura, junto a otras figuras femeninas muy importantes de la historia argentina, como lo han sido Juana Zurduy, por supuesto Eva Perón, Lola Mora, Cecilia Gerson, que la nombró, y Mariquita Sánchez de Thompson. Y me faltaría eh, decir algo de esta mujer, lo que fue para Ortega. Fue una mujer muy importante. Yo creo que después de haber leído el libro Cartas, que les decía, José Ortega Gasset y Victorio Campo, es este libro, Entre el corazón y la razón, que lo escribió Marta Campomar. Fue un amor suspendido por los años que él venía y volvía, por lo que dijo de su segundo marido. Sin embargo, voy a leer dos cartitas muy cortitas. A él se acercó ella por su filosofía y él se acercó a ella porque dijo que la mujer argentina debía atreverse a pensar, Ortega y Gasset, y que en Victoria veía esto, se había atrevido, él dice, a escribir, por ende a pensar. La relación, de todo lo que yo leí acá, fue para mí muy intensa, pero no correspondido como debía haber sido. Él habla en una conferencia muy entusiasmado de la mujer criolla, en que veía la síntesis, perdón, de los anhelos culturales de todo un pueblo joven, ese pueblo que él decía que iba a crecer y a reflotar, digamos, y que iba a ser es como que veía visionariamente un pueblo que se aproximaba a ser un pueblo feliz, que fue un pueblo feliz en la época del peronismo, a partir del 43, 46, hasta el 55. Después tuvo sus altibajos. En la mujer argentina, Ortega percibe el dolor que se siente por miembros amputados en el lugar de origen, ¿no? Y que en el nuevo mundo son malestares, promesas de no del todo realizadas. Compara a la mujer española poco dura e inelástica, dice, con la mujer criolla como tipo ejemplar de nueva feminidad, como contrapuesta a la europea. Es un poco el reflejo de Victorio Campo, ya que ésta siempre evocaba algo de este nuevo modelo de ser mujer, tanto en sus aduladores como en sus adversarios. La bautiza la Gioconda de las Pampas, como lo dijimos, pero esta mujer leona dice que se había convertido para él en un enigma sentimental, le abrirá perspectivas insospechadas en su exploración en la cultura del amor. Otros, en cambio, como el conde Kaiserling, cuando le propone ser su pareja, ella lo rechaza, y él dice, es un filósofo alemán, y él la compara con una mujer reptil, simuladora, mentirosa y cruel de la civilización incaica. Fíjense ustedes el desprecio, ¿no es cierto?, por haber sido despreciado por ella. En la América Hispana de Waldo Frank, que es una novela, el novelista norteamericano, reaparece Victoria como otro símbolo de las Américas. En el gran cactus que tiene en su modernísima casa, donde vivía, donde la luz, la alegría y el dolor juntos sintetizan un continente sudamericano en transición. Ortega estaría defendiendo un tipo de feminidad hispana que contrasta con la mujer norteamericana, muy frívola, con un espacio vacío interno muy grande, en una palabra muy poco inspiradora del amor, que no era para nada lo que él sentía por Victoria. Muere de un cáncer de laringe en el 79, terrible. ¿Y qué podemos decir?
Si bien no la pudimos enganchar en las luchas, como estuvimos viendo de estos movimientos, sí podemos decir que fue una transgresora, que fue una avanzada, que fue de avanzada, que fue avasallante, que fue impetuosa, de una personalidad extraordinaria, emprendedora y muy fuerte, y que fue una mujer ícono de ese tiempo, porque no solamente por su presencia y por esa actitud de mecenas, sino también por esas cartas que se conocieron a nivel internacional, las cartas que las escribía en francés y que están traducidas. Cuando Ortega le empieza a decir, a partir del 31, 32, que empiece a alargarse a escribir en español. La primera que a mí me gustaría es un poquito larga, entonces por ahí no la leo, pero es del 10, es del, no, es la del 28, la recorto. Le dice, mi querido Ortega, porque se apellidaban. Él le decía Ocampo y él le decía Ortega. Siento remordimientos por no haber permitido ayer que se fuera a medianoche. Me dio la impresión de que estaba cansado, más cansado de lo que hubiera querido aparentar, y que mi presencia agravaba aún más su cansancio. Ahora bien, quisiera que escuchen esto porque esto es trasunta amor. Ahora bien, quisiera que mi casa fuera para usted no solo un refugio de puertas abiertas, sino un recreo. Bien sabe usted que la mujer es el recreo del guerrero, y en su caso usted sale a combatir a golpe de conferencias. Extraordinario. Quisiera también que viniera y se fuera de casa cuando lo desee, que llamara simplemente para decir ceno en su casa o almuerzo en su casa, o iré a su casa a tal hora. Mi alegría sería verlo actuar así todos los días. No se deje invadir ni agobiar por la gente. Siempre le será posible responder a ciertas personas y a ciertas invitaciones. Ya tengo un compromiso. Naturalmente no será una mentira, pues el compromiso lo tiene usted conmigo. Bueno, y sigue, pero no quiero aburrir con esto porque me parece que se nos está yendo el tiempo. Y sí, eso es del 28. La última, que es del 50, ellos dejan de escribirse después de la Guerra Civil Española, enfrentados también, porque ella con todo el grupo de Sur va a apoyar a Franco y Ortega no apoya y justamente tiene muchos problemas por ese motivo en su España, en venir aquí, algunos lo rechazan, no puede dar clases en la Universidad de Buenos Aires, Filosofía y Letras, bueno, pero eso es para otra charla, y ese es Ortega, no es ella. Ella le dice, diciembre de 1950, ya hacía mucho tiempo que no se mandaban cartas, aunque sin, querido Ortega, aunque sin esperanzas de recibir una contestación y sin esperanzas, por consiguiente, de obtener lo que quiero pedirte, aquí va mi pedido. En enero de 1951, Sur cumple 20 años. Para celebrar ese aniversario, las revistas no tienen más vida que los perros que llevan una vida de perros, dice entre paréntesis, que celebran pocas revistas literarias, haremos un número especial, diciembre-enero. ¿Quieres mandarnos algo? Y entre signos de admiración le dice, nos gustaría tanto. No sé si recuerdas a esta amiga que te recuerda. Y Genial. acá, Marinés, tenés 6 minutos más. bueno, Aviso. Para cerrar. entonces, Sí, en, porque está bueno, buenísimo todo lo que nos estás contando. en estos 6 minutos más, lo que quiero decir es que si bien esta mujer fue una mujer de la alta sociedad, una mujer que no la enganchamos con las luchas feministas, ni la enganchamos por ahí. Sin embargo, apoyó el feminismo en cierta medida, ¿no es cierto? En lo que ella podía de alguna manera hacer. Estuvo contra Perón, contra el peronismo y en contra de Eva. Pero, a ver, una cosa es estar en contra de y otra cosa es hacer algo en contra de. Esta mujer lo que hace no es hacer algo en contra de Eva ni en contra de Perón. Hablar o escribir, pero esos escritos
no son tan elocuentes como lo son los de otros miembros de la revista Sur. La revista Sur era una revista antiperonista, por supuesto, donde la lucha femenina, ni el voto, tenía ni todos los logros que se cumplen a través del peronismo van a ser aceptados. El voto sí, porque en realidad venía de muy lejos esta propuesta y en realidad la crítica adversa al peronismo, lo que hace es decir que es una medida que se toma porque en su momento no se pudo tomar y que con el peronismo se puede tomar a través de Eva Perón, que la promulga, etcétera, etcétera, pero que ya venía desde otra época. En realidad es cierto que venía desde otra época, como lo ha dicho la cátedra, como lo digo yo, y como está escrito en todas partes. Pero lo importante, ¿no es cierto? Lo importante, me parece a mí, como historiadora, es que el momento y que la acción se concrete. Y la concreción fue en 1947, ¿no es cierto?, del voto. Y se pudo votar en el 51. Por eso Eva, que muere en el 52, puede llegar a votar en su lecho de enfermo. Bueno, es una personalidad atrapante. Hay muchísimo, yo si la que quiere dedicarse a este tema, yo después le paso más bibliografía, porque hay mucho, mucho, mucho. Las cartas son de una riqueza invalorable. Y este es los otros que le decía, de la revista de estudios orteguianos. Quiero en este momento, que son 3, 4, 5 tomos, quiero en este momento hacer público un agradecimiento a mi marido, a Alberto Prestía. Alberto Prestía, que es filósofo, junto con Marta Campomar, y esto no lo digo por decir, son los que más saben porque se han dedicado a estudiar a José Ortega y Gasset. Yo agradezco a mi marido por todo el material que no terminaba de darme para leer, pero que no es muy común, no es muy común. Y que encontramos a una mujer que si bien no fue ni sindicalista, ni obrera, ni huelguista, fue una mujer muy importante en la vida cultural de esos años, bueno, desde los 20, digamos, antes de los 30 que dieron hoy, desde los 20 verdaderamente hasta que muere en el 79, ¿no es cierto? Porque aunó, hizo núcleos importantes de pensadores de toda magnitud y de distintos continentes. Bueno, esto es lo que agregué. Nos diste una clase que nosotras titulamos Victoria Ocampo, la mujer que rompió con todas las reglas, y eso es importante para nosotras. Son experiencias, mujeres disruptivas en la historia de nuestro país. Vos te dedicas ahora a la historia de Latinoamérica, a la historia de mujeres, pero para nosotras fue sumamente relevante conocer la época a través de Victoria Ocampo. Bueno, gracias Mariana, gracias Andrea una vez más.